entender que Dios tiene que cumplir un propósito en cada uno, porque hay un propósito en todo esto, hay un sentido de por qué suceden las cosas. Porque alguno puede decir, y a mí me pasa porque es lo que me toca, y a mí me pasa porque quizás tengo que cambiar un montón de cosas, tengo que arreglar esto. Y una de las tantas cosas es que en Cristo, cuando suceden las cosas, también en todo eso hay un proceso. Y en ese proceso también hay un cumplimiento de lo que es que Dios haga ese propósito en cada uno. Amén. Y Dios tiene un propósito muy grande. Yo quiero invitarlo a leer el libro de Isaías 68:9. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí me esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ello, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Amén. ¿Qué interpretamos de este mensaje, de esta palabra? Cuando Dios nos habla en todo este tiempo de ese propósito, también nos habla de que muchas veces nosotros debemos rendirle al Señor parte nuestra. Y es muy importante también entregar gran parte de nosotros mismos, porque muchas veces decimos, bueno, y el Señor lo tiene que hacer, Dios lo tiene que hacer, Dios lo tiene que realizar, ¿sí? Pero si vos no ponés tu parte, es muy difícil que Dios lo haga. Como aquel que va al médico y te dice en un momento, y tenés que hacer la dieta adecuada, porque a partir de ahora tenés que comer regularmente, cierto alimento ya no lo podés digerir, tenés que dejar que el organismo lo acepte, y de pronto en esa receta que da, de pronto hace lo contrario y se alimenta con una comida pesada, con alimento con grasa, con harina y con muchas cosas más, y después otra vez trae complicación al cuerpo. Pero ya te viene avisando y te dice, es lo correcto que hagas esto. Y en las cosas de Dios no nos dice que una de las tantas cosas que en la vida cristiana es un poco igual, porque Dios va a pedir esas partes muy importantes de cada uno de nosotros para que Él lo pueda realizar, así como el médico también va a poder hacer bien el trabajo, y va a tener el resultado que uno espera. En este caso dice que la necesidad de cada uno de dejar esas comodidades, de inclusive esa fe superficial. ¿Qué dice en esta pregunta? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Hablan de volar, hablan de vuelo. Y cuando en nuestra vida entramos en el camino de Dios, nuestro vuelo debe ser alto, nuestro vuelo debe ser extendido, como la dice la palabra, como las águilas. Como las águilas. Dice, ahí es donde Dios va cumpliendo el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Amén.
Eso es lo que Dios nos muestra. Ahora, nosotros muchas veces nos encontramos atrapados en esa rutina que quizás es espiritual, que nos impide inclusive desarrollar nuestro potencial. Que hay un potencial en cada uno y no le permite ver, porque ese potencial lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Aquellos que empezamos a caminar en Cristo, dice, empezamos a ver las maravillas de Él. Lo que Dios nos muestra en su palabra. Cuando tiene que cumplir ese propósito en cada uno de nosotros, lo vamos a ver a medida que vayamos caminando en Cristo Jesús, dejando esa comodidad de decir, a la iglesia voy cada tanto, cuando necesito. O dejemos esa superficialidad cuando hacemos más cosas para afuera que para Dios. ¿Cómo entendemos que algo Dios puede hacer? Si uno más le dedica el tiempo a cosas vanas, a cosas que no edifican. Por eso Dios nos invita dice, es hora de dejar de vivir como polluelos que no se atreven a volar. Y empezar a vivir en la libertad que el Señor te ha dado. ¿Amén? Dios te dio libertad. Cuando dice quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma, dice a su ventana, ciertamente a mí me esperan los de la costa y la nave de Tarsi, desde el principio para traer a sus hijos de lejos, su oro, su plata, con ellos, en nombre de Jehová tu Dios, el Santo Israel, que te ha glorificado. Como Dios nos invita a ser como esos hijos de Dios, pero que Dios nos ha llevado a ser para que podamos ir a las alturas, donde Él te quiere llevar. Ahora esto es para creerlo. No es para agarrar y decir, es una palabra y te habla de que o es para el otro y no es para vos. No es para vos. Es para vos, que está Dios preparando todo esto. Él lo ha establecido porque nos llamó a volar alto, a vivir en esa libertad y cumplir el propósito que Dios ha establecido. Amén. La libertad en Cristo es un llamado a las alturas, a volar alto. Cuando nos convertimos a Cristo, dice, y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que comenzamos una nueva vida. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? 5:17. ¿Creen que lo tenía por acá? Tengan paciencia. La paciencia es una virtud, dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero no es un evento ocasional. Es una manera también de vivir en Cristo, que lo vamos a encontrar. Es una experiencia permanente en Él. Por eso, cuando uno camina en las cosas de Dios, es cuando Dios te empieza a soltar las bendiciones que tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para lo que emprendas. Hay muchas cosas que Dios ha preparado y eso lo vamos consiguiendo en la medida
que vamos formándonos, vamos creciendo espiritualmente, que es una de las tantas partes de todo, el crecer, crecer no significa que el crecimiento espiritual puede ser de una persona que viene a la iglesia y hace años que está. No hay un crecimiento por más que tenga el estudio que tenga que tener, la teología que tenga que tener. No significa que sea un crecimiento, puede ser una formación, puede ser una capacitación, pero el crecimiento no viene del hombre, el crecimiento viene de Dios. Entonces, puede ser que yo pueda tener lo mejor teología, pero Dios puede hacer que una persona que empiece a caminar en Cristo en pocos meses tenga más capacidad espiritual que yo que haya hecho todos esos estudios. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque decide volar alto. Porque decide expandir sus alas. Y eso lo logra cuando empieza a caminar en Cristo, a entender el propósito que hay en cada uno. ¿Vos tenés claro que hay un propósito en tu vida? No solamente porque te lo digan. Porque este que te dice, Dios tiene un propósito en tu vida. Y es una frase ya marcada. O es una frase que la escuchamos continuamente. Pero la palabra lo aclara perfectamente. Que Dios nos trajo con un propósito. Y el propósito de Dios no es andar con la cabeza agacha, no es desanimado, desalentado, atravesando lo que tengamos que pasar y decir, bueno, es la vida que me tocó. Tengo que estar solo y tendré que estar solo. Tengo que tener este trabajo que es insufrible, tengo que tener este trabajo que me oprimen, que me tienen en malas condiciones. No, Dios no quiere eso. Quiere lo mejor. En tal caso, orá para que Dios te dé lo mejor. Orá para qué? Para decir, Señor, yo quiero algo mejor. Yo quiero ver tu maravilla. Yo quiero vivir esa experiencia. Como dijiste en un momento, que nueva criatura soy. Que las cosas viejas pasaron. Y esas cosas viejas pasaron, ¿por qué? Porque empezamos a formarnos, crecer en las cosas de Dios. Y crecer verdaderamente espiritualmente. Por eso no existe la superficialidad. Lo superficial es estar en lo llano. Estar ahí. Cuando Dios te lleva a otro lugar, a otra medida, a otra dimensión, a otro nivel. Gálatas 5:13. Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a ser libres. Pero no se vayan de esa libertad a dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Como el cristiano superficial no crece, no avanza, porque da riendas sueltas a su propio deseo. Entonces, miren lo que habla perfectamente cuando dice, no significa que ser libre y ahora decir, Cristo rompió mi atadura, mi cadena, lo que me ataba, lo que antes me tenía mal. No significa que ahora uno le pueda dar rienda suelta como un libertinaje, que no es lo mismo que libre. No es lo mismo. Cuando dice, Él te hizo libre, ahora es para
libertad. Ahora yo quiero salir, quiero ser una persona que me empiece a potenciar, que pueda ser usado por vos. Eso es lo que Dios nos muestra en este momento, porque si no existe, ¿sabes qué? También el conformismo espiritual. Nos conformamos con lo que Dios hizo hasta ese momento. ¿Y cuántas personas también se van estancando, se van frenando, no desarrollan sus ministerios? ¿Por qué? Por un conformismo espiritual. Como decir, con esto ya está. No, la palabra está diciendo que hay que volar alto. La palabra te está mostrando que Dios te puede llevar a las verdaderas alturas. Y eso, el Señor, en su palabra, nos enseña de ser como las águilas. Que las águilas se levantan vuelos altos y avanzan. Hay muchos que todavía no entienden lo que Dios quiere hacer. Es como la historia de la gallina, de si la saben, la gallina que estaba en el gallinero y el capataz o el granjero dice que a lo lejos divisó un polluelo de águila. Estaba solo, lo trajo, estaba un poco malherido, lo cuidó, lo protegió, lo contuvo, lo alimentó. Cuando el animal empezó a agarrar vuelo, a hacer polluelo, lo puso dentro del gallinero. ¿Qué sucedió? El polluelo empezó a crecer. Lo único que él veía eran las gallinas cuando le daban el maíz, que picoteaban o que picoteaban todo lo que veía en la tierra. Entonces, también empezaba a picotear. Pasa el tiempo y ya, con sus alas ya formadas, ya las plumas crecidas, aparece otra persona, una persona de la ciudad, y ve al águila dentro del gallinero y le dice: no, en este lugar no puede estar, tiene que salir al lugar que le pertenece, tiene que llegar a las montañas, está preparado para eso, no está para ese lugar. Y el campesino le dice en un momento: bueno, yo lo traje acá, lo traté de cuidar lo que más pude. Bueno, permítame que yo me pueda hacer que se adapte a su lugar. Y así la agarró. Y lo dormía el águila. Y en un momento, cuando lo quería levantar, el águila estaba en el piso y picoteaba. Hasta que empezó a mostrarle que tenía que estar arriba, no abajo. Y lo tenía en la altura y lo largaba. Y de vuelta al piso. Y lo largaba y avanzaba un poquito. Hasta que de tanto que fue haciendo el trabajo de empezar a alargarlo, el águila empezó a levantar vuelo. Empezó a levantar vuelo. Y cada vez más alto volaba. ¿Qué nos enseña esta moraleja? Que muchas veces nosotros, o aquellos cristianos que son superficiales,
se conforman y es como que picotean. Y es como que están ahí. Y esta águila necesitó de alguien que lo impulsara, es verdad. Dios te puede impulsar y empezar a volar en las alturas, elevar las alas como Dios nos enseñó su palabra. Porque Dios no dijo, estás para estar con personas inclusive que quieran estar en malas determinaciones. Al contrario, Dios nos llevó a cosas mayores. Y quizás es eso. Que muchos empiecen a preguntar, ¿quiénes son aquellos que empezaron a levantar cabeza? ¿Quiénes son estos que de pronto antes se amargaban y lloraban y se preocupaban por cualquier cosa y hoy lo ves entero? Como si nada le hicieran bella y sin embargo el problema es mucho mayor. ¿Quiénes son esos que están caminando recto ahora y que están siendo prosperados en su vida, que están junto con su familia, paseando, disfrutando, y que antes era un caos, había discusiones constantes, antes había situaciones donde no se podían ver o se separaban cada instante, una pareja, un matrimonio, y ahora van de la mano? ¿Quiénes son esos? Son aquellos que decidieron levantar vuelo, que extendieron sus alas, que entendieron que ahí necesitaban el impulso quizás, el impulso para decirle, mirá, probá. No te guíes por aquellos que de pronto no quieren intentarlo, intentalo vos. Intentalo vos. Porque si no, a la larga va a terminar como esa gallina en su territorio. Todo lo que había en el piso. Todo lo que había en el piso se lo mandaban en la boca. Dios te lleva a cosas mayores. Hay promesas grandes de parte de Dios en su palabra. Por eso cuando Dios nos habla, debemos de la necesidad de crecer, dice, y cumplir ese propósito. Filipenses 13-14. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya. Más bien, una cosa hago,